Normalmente cuando pensamos en la Biblia nos imaginamos un solo libro, ¿verdad? Pero, ¿y si al principio fuera más como toda una biblioteca? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble diversidad de escritos que había, mucho antes de que se decidiera cuáles iban a formar parte del libro que conocemos hoy. Arranquemos con esta pregunta, que parece simple, pero van a ver que su respuesta nos cambia un poco la perspectiva. La imagen que casi todos tenemos es que la Biblia apareció así, de una como un solo volumen completo. Pero la historia real, bueno, esa nos cuenta algo bastante diferente. La realidad histórica es mucho más movida. En lugar de pensar en un solo libro, imaginemos un verdadero hervidero de escritos circulando en los primeros siglos del cristianismo. No es que hubiera una biblioteca central, para nada. Era más bien una red de comunidades donde los textos se compartían, se copiaban, se leían en voz alta, estaban vivos. Y la variedad era, ¡wow!, asombrosa. No hablamos solo de copias con pequeñas diferencias, no. Hablamos de géneros completamente distintos. Circulaban varios evangelios sobre la vida de Jesús, cartas de los apóstoles, relatos sobre cómo eran las primeras comunidades y hasta textos apocalípticos que exploraban el fin de los tiempos. Era de verdad un paisaje de textos súper rico. Ahora, la circulación de todos estos escritos no era para nada uniforme. Pensemos en esto como si fuera una especie de lista de éxitos del mundo antiguo. Algunos textos, como ciertas cartas de Pablo o algún evangelio, se hicieron muy populares, ¿no? Y se difundieron por todo el Mediterráneo. Pero al mismo tiempo, había otros escritos con un público mucho más local, que respondían a las necesidades y preguntas de una comunidad muy particular. Y aquí viene el punto clave de todo esto. Durante muchísimo tiempo no existía una lista oficial, para nada. La idea de tener un índice definitivo, lo que hoy llamaríamos un canon cerrado, es algo que se desarrolló mucho pero mucho después. En esta primera etapa, la autoridad de un texto dependía de cuánto se usaba y de si conectaba con la tradición oral que todos compartían. Esta frase lo resume todo a la perfección. La diversidad no era un error que había que corregir, no, era una parte natural, inevitable del proceso. Era la característica de un movimiento que estaba creciendo de forma orgánica, sin un centro de poder que dictara todo. Claro, a primera vista todo esto podría parecer un caos total, pero sería un error verlo así. En realidad, era un proceso de desarrollo. Cada autor le escribía a una comunidad concreta, respondiendo a sus dudas, a sus desafíos. Cada texto era una herramienta viva, no una pieza de museo. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y se encontraba con nuevas preguntas, y claro, con interpretaciones que se contradecían, toda esta pluralidad empezó a generar un nuevo desafío. Empezó a surgir la necesidad de tener un poco más de claridad. Entonces, ¿cómo se encaró esta nueva etapa? No fue una imposición que vino desde arriba, sino más bien un esfuerzo de las comunidades que podemos resumir en 3 acciones. Primero, discernir, ver qué textos reflejaban mejor el corazón del mensaje. Segundo, distinguir, separar esos escritos centrales de otros que eran más locales o incluso contradictorios. Y finalmente, reconocer, que las comunidades en conjunto aceptaran esos textos como una referencia común para todos. Y esta es la idea clave de todo este recorrido, fíjense. El objetivo del proceso no era borrar la diversidad para crear un relato único y monótono, no. El objetivo era organizar esa diversidad. Se trataba de construir una biblioteca coherente a partir de muchas voces, como formar un coro, en lugar de tener a un solo solista. Y a todo este proceso de organización y reconocimiento colectivo se le dio un nombre: la formación del canon. La palabra significa regla o medida, y es precisamente en lo que se convirtió: la colección de textos que la comunidad reconoció como la medida confiable de su fe. Como vemos, no fue el punto de partida, sino el resultado de un larguísimo camino. Pero, a ver, ¿cómo se tomó exactamente esa decisión? ¿Qué criterios se usaron? ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Bueno, esa es la historia fascinante que vamos a explorar la próxima vez, cuando veamos en detalle cómo esta pluralidad de escritos se convirtió en una colección reconocida. ¡Nos vemos ahí!